El canibalismo, aunque raro, ha sido parte de la historia humana en diversas culturas y circunstancias extremas, desde rituales ancestrales hasta situaciones de supervivencia desesperada. La sombra del canibalismo siempre ha estado presente. Pero incluso dentro de los límites más oscuros de la psique humana, existe un abismo aún más profundo. Algunos individuos, en un giro retorcido de la autodestrucción, encuentran placer en consumirse a sí mismos, desafiando toda lógica y comprensión. Esta es la siniestra crónica de Wilhelm Becker, un hombre cuya vida fue un oscuro recorrido desde la cuna hasta su propia autodestrucción. Wilhelm nació el 17 de octubre de 1947, en las sombras de las últimas estirpes de la realeza austriaca. Era una persona muy activa, siempre estaba haciendo alguna travesura. Sin embargo, todo terminaba en un castigo sádico de su padre, o, en el mejor de los casos, en una fría reprimenda. Como primogénito y heredero de la fortuna de sus padres, intentó ser educado de acuerdo a sus ideales. Sin embargo, Wilhelm nunca parecía ir al paso de los demás niños. En la escuela no solía comprender muchas de las tareas y actividades que se le asignaban. Aprendió a leer hasta los 6 años, y la memoria no era para nada su fuerte. La oscuridad de su vida se reflejaba en su salud tambaleante. Los problemas estomacales eran sus siniestros compañeros, acosándolo en las horas más mortecinas de la noche. Las tinieblas del dolor lo arrastraban a su alcoba en busca de remedios amargos y ungüentos pálidos. Estos malestares mayormente aparecían en sus momentos de descanso. Su hiperactividad parecía ser la forma en cómo su mente reaccionaba para evitar estos problemas. Todos estos problemas llevaron a que sus padres recurrieran a médicos y especialistas para tratar de ayudarlo. Todos tenían opiniones diferentes, tan incongruentes entre sí. Sus conclusiones iban desde una simple conducta provocada por la falta de atención hasta un problema mental. Hubo quien propuso realizarle una operación para inspeccionar su cerebro y descubrir qué lo aquejaba. Pero nadie se ponía de acuerdo en qué era lo que afectaba al entonces joven Wilhelm. Hubo quien mencionó que era obra de un demonio y que su poco acercamiento a la iglesia lo volvió blanco de entes malignos. Como encargado de velar por él, fui testigo de cada conversación, escuché cada solución y atestigué cada consulta, mientras observaba cómo en alguno de esos tratamientos, Wilhelm era sometido a medicaciones y oratorias sin sentido. Pero ninguna solución propuesta por todos estos personajes parecía la indicada para sus padres, ya sea porque iba en contra de sus convicciones o porque existía el riesgo de que Wilhelm falleciera en el proceso. Y a la final, para evitar más gastos, dejaron todo de lado, creyendo que retomaría su vida poco a poco. El tiempo pasaba y no había mejora. Los dolores se hacían cada vez más intensos, casi no dormía, y por las noches se lo escuchaba caminar e incluso correr por los largos pasillos de la casa. Su apetito disminuyó, cada comida que le llevaba era rechazada sin razón aparente, pero su salud y complexión no cambiaban. Pese a su falta de alimentación, no bajaba de peso ni sufría ninguna enfermedad a causa de esto. Quizás no se notaba, ya que siempre solía llevar guantes, bufandas, gorros y ropas de más. No daba explicaciones de por qué los usaba, pero dadas sus condiciones, nunca se le cuestionó. Creí que solo era una fase más de su extraña enfermedad, por lo que no me tomaba el tiempo de investigar o desvelar la razón de aquella conducta. Terminé descubriendo las sádicas razones en el invierno de 1960. Con 13 años de edad, Wilhelm se volvió una persona despreocupada. Ya no le importaba lo que los demás pensaran o dijeran sobre él, pero seguía manteniendo esa extraña conducta de portar ropas de más. No solía salir de su habitación hasta que llegaba la noche. En su desesperación, sus padres me ordenaron ser su vigía por las noches. En las ocasiones que se quedaban en casa, escuchaban cómo caminaba por los pasillos y de repente se detenía frente a determinadas puertas o lugares de la casa. Susurros hacían eco entre las grandes habitaciones y siempre se solía escuchar lo mismo: Hicatum carnale.
Durante las primeras 5 noches, Wilhelm nunca salió de su habitación. No había tales actividades por la noche, por lo que llegué a creer que sus padres habían alcanzado tal nivel de preocupación que incluso ellos mismos habían caído en la locura. Pero la 6ª noche fue diferente. Como era habitual, había dispuesto una silla a unos cuantos metros de su puerta, en una zona poco iluminada, para que no se percatara de mi presencia, en caso de que hiciera alguna de sus extrañas actividades. Comenzaba a quedarme dormido cuando escuché la puerta abrirse. Era él. Con calma salió de la habitación, sin antes mirar por todos lados, como asegurándose de que nadie estuviese ahí esperándolo. Por fortuna no me avistó, pero cuando volteó a ver a mi dirección, pude ver su rostro. Labios y párpados habían desaparecido. Su mandíbula era visible, dejando ver sus dientes rotos y en mal estado. La carne junto a sus ojos estaba en tal condición que estoy seguro de que tan solo no se salía de su lugar, gracias a que aún estaban conectados por los nervios a su cerebro. Era fácil distinguir la cuenca de sus ojos entre la oscuridad por toda la falta de tejidos a su alrededor. Salió y se detuvo frente a su puerta, cerciorándose de que todo estuviese en calma y solitario. Se arrodilló e hizo una plegaria. No comprendía lo que decía, ya que lo recitado estaba en otro idioma. En ese momento pude ver sus manos. De la izquierda no quedaba más que la propia palma, ya que los dedos parecía que se los hubiese arrancado, mientras carne colgaba de los huesos restantes. No tenía cabello, todo se le había caído, pero con la tenue iluminación que había, era posible distinguir una serie de llagas que se extendían por toda su cabeza. Era enfermiza su apariencia, pero no gritaba, no lloraba, no tenía ninguna reacción al dolor. Al parecer, este ya no existía en él. Horrorizado por lo que vi, salí apresurado hacia el jardín. Me sentí atrapado con un monstruo del cual sabía su nombre. Aquella carne que colgaba de entre sus manos y rostro me repugnó tanto que si hubiese estado unos segundos más ahí, incluso me hubiese desmayado. Después de recuperarme, regresé a la casa en búsqueda de Wilhelm. Quería creer que todo había sido mi imaginación y que lo que vi fue un simple truco de mi mente. Así que me armé de valor y entré. Me dirigí a su habitación, cuya puerta estaba abierta. Me acerqué lentamente y me asomé con sumo cuidado y de forma silenciosa. Dentro, ahí estaba él, sentado en el suelo de espaldas hacia mí, devorando algo que no sabía con exactitud qué era. Me acerqué lentamente, extendí mi brazo y toqué su hombro pronunciando su nombre. Volteó su cabeza repentinamente, dejándome ver la tétrica escena. Aquella figura que había visto era real. Se encontraba devorando su pierna derecha, la cual estaba llena de heridas y mordiscos, pero la sangre no fluía, no derramaba ni una sola gota, como si ésta se hubiese secado hace ya mucho tiempo. Cuando volteó a mirarme, tenía una expresión molesta por haber interrumpido su suerte de cena, pero tan pronto me distinguió, su expresión había cambiado por una de vergüenza y angustia. Pronto, sus ojos sin párpados se habían llenado de lágrimas. Wilhelm comenzó a llorar, como si estuviese arrepentido por lo que ha estado haciendo en todo este tiempo. Sentí un ligero asco por la escena que tenía frente a mí. Ver a Wilhelm lleno de heridas, con sus manos carcomidas y una de ellas básicamente ya amputada. Llagas por todo su cuerpo y ese rostro destrozado y deformado. Viéndolo con cuidado, tenía marcas de sus uñas cerca de sus ojos, como si se hubiese arrancado los párpados con desesperación. En la poca carne que quedaba alrededor de su boca se distinguían las marcas de sus dientes. Pero la sangre seguía haciendo falta de presencia. Ni siquiera en las heridas más viejas se podía encontrar una gota seca de tan vital líquido. Así como sentía repugnancia por él, también sentí una profunda tristeza al ver cómo había terminado. En cierto modo arrepentido, me agaché y lo abracé. Wilhelm comenzó a llorar con más fuerza mientras una voz, con gran esfuerzo, imploraba perdón. A diferencia de su padre, yo lo había cuidado todo este tiempo. Me encargué de muchas cosas que él no hizo por Wilhelm.
así que comprendí el sentimiento que estaba experimentando en ese momento. Y no dudo que si hubiese sido su padre quien lo hubiese descubierto, su reacción hubiese sido más violenta. Tampoco dudo que lo hubiese matado. Me quedé con él el resto de la noche, y con gran pesar me explicó el porqué de todo esto. Me relató cómo se sentía, cómo todas esas pruebas y experimentos de años atrás lo iban lastimando, pero al mismo tiempo alejándolo del dolor. Cómo comenzó a ganar un desprecio por sus padres, a raíz de que conforme crecía y empeoraba, lo iban ignorando, hasta el punto de fingir que no existía. Comentó que, en una ocasión, ebrio, su padre tomó su viejo rifle de la Gran Guerra y lo amenazó con la bayoneta, implorando su muerte. Todo eso lo quebró, y por ello se encerró en su habitación. Todo el dolor interno y su propia desesperación, así como opresión, lo llevaron primero a arrancarse las uñas. El alivio que le generaba se fue perdiendo con el tiempo, y llevó su condición a otro nivel. Siguió con la yema de los dedos, los labios, y terminó desarrollando un gusto por su propia carne. Pese a que estuve ahí todo este tiempo, me relataba cosas que ignoraba, eventos y momentos que por alguna u otra razón no pude estar ahí para ayudarlo. Finalmente, el sol salió y por azares del destino, su padre entró en la habitación. Horrorizado, llamó a cuanto especialista conocía. Todos acudieron a la casa y la mayoría salió corriendo tras ver a Wilhelm. Nadie podía soportar ver esa figura demacrada y carente de carne. Esparcieron rumores e historias falsas sobre Wilhelm, como que un monstruo u horrenda criatura habitaba con los Becker, que sus padres habían engendrado una criatura demoníaca, o que incluso Dios los había castigado dándoles un hijo no grato. Todo eso llamó la atención de dos médicos estadounidenses que vinieron a la casa tan pronto se enteraron de dichos rumores. Vieron a Wilhelm y más allá de cualquier terror y asco, sintieron fascinación por el joven. Vieron a Wilhelm y más allá de cualquier terror y asco, sintieron fascinación por el joven. Hablaron con sus padres y tras ofrecerles una propuesta tentadora que podía acabar con los rumores y con la desgracia que se había cernido sobre ellos, no dudaron en entregarles a Wilhelm. Desde que se lo llevaron, no supe nada más de él, ni de los dos estadounidenses, más que una nota que leí en un periódico en 1964, donde se decía que gracias a las arduas investigaciones de dos médicos de nombre Michael Leach y William Nyhan sobre un joven que desafortunadamente falleció a las pocas semanas de haber comenzado su última serie de evaluaciones, descubrieron un extraño síndrome, en cuyas afecciones se encuentra la automutilación. A dicha enfermedad la llamaron como el síndrome Leach-Nyhan,